Y de 11 a 14 te acompañamos con menú ejecutivo en Radio Nova 102.9 y también en la web en www.radionova.com.ar. Nos metemos un poco en la información, indagando, tratando de investigar y saber específicamente qué pasa con la pandemia en San Nicolás, y en este caso vamos a tomar contacto nada menos que con el director del Laboratorio de Virología de la Clínica de la UOM. Recuerden ustedes que hablábamos de esto allá por los primeros días de octubre, cuando se inauguró este Laboratorio de Virología y Biología Molecular, donde la gran noticia en aquel momento, después de 6 meses de pandemia aproximadamente, era que San Nicolás y la clínica de la UOM en realidad comenzaba a tener su propio laboratorio para realizar análisis de PCR. Y vamos a tomar contacto con Aldo Cáceres Ruiz Díaz, director del laboratorio. Aldo, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Nahuel Valenzuela, Carolina Mitriani y Estefanía Faderman te saludan desde Menú Ejecutivo. ¿Cómo le va, chicos? Buenos días. Bien, muy bien. Aldo, bueno, tomábamos contacto, recuerdo, y hablábamos al aire allá por el mes de octubre entendíamos en aquel momento, y entendemos todavía, una muy buena noticia, ¿no? Comenzábamos a hacer análisis de PCR en San Nicolás. ¿Sigue funcionando esto? Sí, seguimos prendidos fuego. ¿Prendido fuego? Sí, hay mucho movimiento. ¿Cuál es la situación al día de hoy? ¿Querés contarnos un poco cómo fue el desarrollo de estos meses? ¿Cómo están trabajando? Mira, nosotros la verdad que esa baja de casos, a lo mejor nosotros no la sentimos porque el testeo, la cantidad de testeo sigue siendo igual para nosotros, por lo menos. Yo no te puedo hablar de lo que es San Nicolás porque, como ustedes me preguntaban, el tema de San Nicolás no solamente se testea dentro de este laboratorio, también se hace en el hospital Oliva del Maestey, y aparte los casi 60, 70 laboratorios que hay que derivan a lo mejor a otro lugar. ¿Cuántos? 60, 70 laboratorios creo que quedan en San Nicolás, más o menos, si no me equivoco. Laboratorios privados estamos hablando. Claro, o sea que una persona con síntomas que no quiere ir al ámbito público va al laboratorio privado y hace el hisopado ahí. Exactamente, porque están habilitados para poder derivar. Entonces, la verdad que el testeo que se hace en la ciudad debe ser bastante interesante el número. Nosotros hacemos aproximadamente 50, 60 por día y hemos tenido ese número constante. Nosotros pensamos que en enero, febrero por ahí iba a disminuir, pero la verdad que no, en realidad aumentó un poco más. 50, 60 testeos por día hacen. Así es, sí, así es. Y bueno, nosotros en cuanto a esto que nos decías, ¿no? En noviembre y hacia diciembre vimos una baja, atravesamos 3 meses realmente complicados en 2020 con muchos casos, y hubo una baja en noviembre y diciembre, pero nos decís que no se manifestó en la cantidad de consultas y análisis que ustedes hacían, siguieron siempre al mismo nivel. A lo mejor nosotros teníamos, en un momento llegamos a tener una positividad del 80%, 70%, mientras ahora es del 30%. Bien. Eso no significa que la gente haya dejado de venir a testearse. Tienen que tener en cuenta que la mayoría de los que nosotros tenemos son personas con obras sociales. La obra social, la gran mayoría las cubre la PCR, por lo menos el primer hisopado. Claro. Entonces nosotros la verdad que no hemos sentido esa disminución, sino que lo vemos dentro del laboratorio, no nos sentimos, pero no en el número de consultas. Aldo, ¿y en este último periodo han encontrado, sobre todo en la parte de los interrogatorios clínicos, alguna variable distinta relacionada al turismo? Hemos tenido muchas personas que vienen a hacerse el test de PCR porque viajan, ¿sí? Porque van al exterior o porque están de vacaciones y tienen miedo de que alguna provincia lo paren por algún motivo, entonces prefieren irse con el test en la mano, así que sí, de eso hemos tenido bastante. ¿Qué significa que no bajen la cantidad de consultas, que estén trabajando con 50, 60 consultas diarias? ¿Es un número desde tu punto de vista y entendiendo que queda por fuera de esto todo lo que suceda, por ejemplo, en el Hospital San Felipe, todo lo que suceda en los laboratorios privados, pero es un número bajo, es un número alto? No, sigue siendo un número alto. Vos tenés en cuenta que la mayoría de las consultas que se hacen dentro de la clínica misma tienen que ver con coronavirus. Claro. Nosotros, este es un laboratorio que no es solamente para coronavirus, pero la gran mayoría de los testeos que nosotros hacemos tienen que ver con este virus y no con otro. Ejemplo, no sabemos si hay o no dengue, que me parece muy raro, cuando el año pasado hubo más de 100 casos, que este año, a casi llegando a febrero, no hayamos tenido ningún caso.
Hoy... No digo que el municipio me parece que hizo un buen trabajo en el tema del descacharreo, porque estuvo trabajando mucho con eso, con el ejército, yo estuve al tanto de eso, pero es muy raro que de haber tenido un brote muy interesante el año pasado, al no tener ninguno este año, es sumamente raro. Entonces por ahí uno puede llegar a inferir que por ahí hay pensamientos sesgados con el tema de los diagnósticos, ¿no? Porque hoy cualquier persona, pero absolutamente cualquier persona que tenga un pico de fiebre, se lo testea para coronavirus, Claro. no para otra cosa. Claro. Estamos hablando con Aldo Cáceres Ruiz Díaz, que es el director del Laboratorio de Virología y Biología Molecular de la Clínica de la UOM, que se inauguró en octubre pasado. Aldo, con respecto a esto que decías recién del dengue, vos decís que se atribuye la fiebre por defecto, digamos, al COVID, cuando a lo mejor podría ser dengue y no se hace un testeo al respecto, o los médicos no derivan para hacerlo. Y mira, no solamente dengue, sino absolutamente cualquier cosa que produce fiebre hoy, lo primero que hacen es testear para coronavirus. Y hoy, digamos, la fiebre la puede causar absolutamente cualquier cosa, desde un dolor de muela hasta una uña encarnada. Pero hoy está todo muy sesgado hacia este virus, y lo puedo ver en el laboratorio, porque no prácticamente todo es coronavirus hasta el día de hoy. Claro. Desde hace muchos meses para atrás hasta el día de hoy es todo coronavirus. Aldo, ¿cómo un nicoleño, un vecino que se va a realizar el análisis dentro del laboratorio, cuánto está tardando, qué demora hay? Porque entendemos que en el ámbito público hay una demora bastante grande, ¿no? ¿Tenés esos datos? Sí, nosotros estamos tardando 24 horas y las condiciones de validación están dadas. Y si no, a lo mejor como muy tarde, 36. Nosotros en menos de 24 horas. Aldo. El tema, sí. Sí, te escucho. Te escuchamos. El tema del ámbito público, por lo menos hasta hace unos días atrás, había un cuello botella en el Ministerio de vuelta. Porque lo que te digo, sigue habiendo mucho testeo masivo de biología molecular, más allá de todos los test que han salido en estos meses, porque salieron el de antígeno, que es un test rápido, cuando te dice que sí es sí, cuando te dice que es no, no es no, y tiene que volver a biología molecular. Tenés los test de anticuerpos que antes tampoco estaban, entonces por ahí la gente opta por esas opciones, ¿no? Pero me estoy evidentemente sigue habiendo un pequeño cuello de botella porque tiene una respuesta, una demora un poquito más larga. Y bueno, nosotros por suerte estamos, no sé si cuando hablamos, nosotros creo que nos faltaban equipos todavía. Hoy nos llegaron los equipos que teníamos que tener y podemos dar una respuesta mucho más efectiva. Aldo, y desde ese octubre hasta el día de hoy, ¿cuál es la situación de salud del equipo de trabajo de este laboratorio en el que te encontrás? ¿Han podido...? Nosotros nos contagiamos todos ya. Ya pasamos por esto. Así que estamos inmunes. Aldo, nos decías, ¿no? Cuando arrancábamos la nota que están prendido fuego y nos decís que están con 50, 60 consultas por análisis, en realidad, por día. ¿Esto qué significa? ¿Están trabajando al límite de su capacidad? ¿Por debajo de eso? ¿Pueden más todavía? No, por suerte podemos estamos trabajando bien nosotros, pero tenemos la aparatología, la tecnología para poder hacer más, inclusive. ¿Hasta cuántos aproximadamente entendés que podrían hacerse por día? Nosotros yo creo que podríamos hacer hasta 120 por día, el doble. Bien. O sea que evalúan que en una situación de pico real, como el que se espera para el invierno, están preparados para eso. Estamos con capacidad, creo que a lo mejor aumentaríamos más horas de trabajo, claro. Pero no, estamos en capacidad de poder dar una buena respuesta si así lo necesita la ciudad. Aldo, tengo una consulta. Siempre se dice que en Argentina se testea muy poco. ¿Considerás que es importante que la gente se acerque de esta manera? 60, 50 testeos diarios es un número positivo en cuanto a poder localizar dónde está el virus y de qué manera se va propagando. Mira, pasa que esto es así. La persona que viene a testearse acá generalmente viene porque tiene algún síntoma. Nosotros no somos el Estado que sale a buscarlo. Claro. Testear en forma masiva no tendría que ser una función nuestra que trabajamos dentro de una clínica sindical, sino que tiene que ser una función del Estado que sale a buscar a esa persona, donde encuentra un positivo,
testear ese ámbito, ese ambiente, hacer un bloqueo epidemiológico que se llama eso. Nosotros no tenemos esa función. Nosotros lo que recibimos acá y testeamos tiene que tener algún síntoma para que esa obra social se la reconozca, no sé que esa persona insista en hacérselo por más que esté asintomático y quiera pagarlo, qué sé yo. Esa es la forma del proceso que tenemos nosotros, porque como te digo, nosotros no somos el Hospital San Felipe. El Hospital San Felipe es alguien que al responder al Estado no cobra a la gente, pero también hace una evaluación médica primero en el área de COVID, y ahí también si realmente esa persona tiene que ser hisopada o no. Aldo, al salirte del laboratorio y terminar tu trabajo en los pocos momentos por lo que nos decís que lo haces, ¿encontrás una relación entre las actitudes de las medidas sanitarias que ves de la gente en la calle y la cantidad de testeos que realizan? Yo soy virólogo y soy muy calibrado con algunas cosas, ya lo he aclarado un montón de veces. Pero si vos salís a la calle y te das cuenta que la gente ya está muy agotada con este tema, está muy agotada, está muy relajada, y es entendible, creo que a todos nos pasa, a ustedes también les debe pasar, que es un poco agotador todo esto de un montón de medidas que no son normales o que no son nunca normales para nosotros. Entonces la gente está muy relajada, está muy agotada, y eso se ve en la calle, ¿no? Yo creo que hoy, que intenten volver a la fase 1, como algún momento se habló, creo que habría una desobediencia masiva sin duda, porque estamos todos cansados de esto. Creo que hay que tener los recaudos que se dicen, pero es difícil, y más siendo argentinos, que nosotros somos bastante cariñosos de juntarnos, de romper normas, somos especialistas para eso. Cuando se toma una medida, creo que nosotros tenemos que, es lo que yo siempre he dicho, cuando uno toma una medida tiene que ver con en qué sociedad está tomando. Y muchas de las medidas que por ahí nosotros tomamos no van de la mano con lo que es el latino, con lo que es el argentino, y eso está a la vista, ¿no? Nosotros somos uno de los, ya con todo sobre la mesa, de los peores manejos que hubo en el mundo. Teniendo la última consulta, Aldo, y te dejamos seguir trabajando, teniendo en cuenta tu, obviamente, conocimiento, tu experiencia como trabajador de la salud, como profesional de la salud, ¿qué crees de la pandemia en San Nicolás y cómo están trabajando los efectores de salud, específicamente si querés la clínica de la UOM, que es donde te toca de manera particular? ¿Qué crees que falta mejorar teniendo en cuenta que se puede venir una situación y un nuevo pico y que lo puede afectar de manera más peligrosa a San Nicolás? ¿Qué crees que falta ajustar, que falta mejorar, que falta directamente? Sí, para la clínica de San Nicolás, mira, por lo que fue el primer pico, que fue bastante interesante, yo vi, la verdad, que se ha trabajado bastante bien, pero el problema más grave fue el agotamiento del personal de salud. Porque lo viví y porque lo vi en otras personas que me rodean, que están dentro de la clínica, porque no sé si recordás que hubo un momento donde la clínica de San Nicolás había abierto pisos solamente para coronavirus y estaban todos al 99%. Sí. Sí, incluso con gente esperando en camas, esperando una que se desocupe en camas en algún momento. Bueno, entonces, la verdad que yo no lo puedo criticar porque vi como la clínica dio todo lo que podía dar. Sin duda. Y los profesionales de salud que trabajan acá dieron todo lo que podían dar en un extremo agotamiento, porque había alguien que tenía un pequeño pico de fiebre, uno de los síntomas de COVID, y era aislado 14 días, y esa persona se notaba en ese equipo de trabajo. Entonces la verdad que yo no tengo nada que recriminarle realmente a la clínica, ni al hospital tampoco, porque también trabajo en el hospital, y también vi como ese equipo del hospital trabajaba al máximo de su capacidad. Si yo te digo la verdad, no podría decirte nada sobre eso, porque estuve adentro, vi cómo trabajaban mis compañeros, y la verdad que más que felicitarlo a todos no puedo decir nada. ¿Habría que tomar alguna medida? Te cambio la pregunta en relación a esto que me decís del agotamiento del personal. En algún momento en el pico máximo de la pandemia, hace algunos meses atrás en San Nicolás, la clínica, por ejemplo, de la UOM buscó algunos enfermeros, sacó una difusión buscando enfermeros. ¿Haría falta una medida para ampliar el cupo o la cantidad de profesionales o personal de salud que tiene San Nicolás hoy, pensando en ese pico que puede venir? Y tendríamos que esperar el pico. Si es como el que ya pasó,
creo que se puede dar una respuesta con lo que está, porque encima la mayoría del personal de salud se está vacunando, así que no habría esa baja que hubo en la primera ola, donde muchos estaban aislados. Claro. Entonces se tendría el equipo completo en el hospital y en la clínica, así que yo creería que si se pudo en ese momento con esto, más allá del agotamiento que hubo en muchas personas, creo que se podría dar una respuesta. Creo que tampoco se da más si vos incorporás personas al sistema de salud previendo que se viene una segunda ola. Está más que claro que en el invierno va a aparecer. Va a venir. Está más que claro porque está funcionando así en el mundo y nosotros lo vamos a padecer, es así. Aldo, un placer y muchísimas gracias, como siempre, por la buena predisposición. Un abrazo a la distancia y a disposición. Gracias, chao. Aldo Cáceres Ruiz Díaz, director del Laboratorio de Virología y Biología Molecular de la Clínica de la UOM, que se inauguró y abrió en los primeros días de octubre, y que creo que el dato es ese, ¿no? No notaron la baja ellos en la cantidad de consultas y en la cantidad de análisis, a pesar de la baja de casos que hubo en noviembre, diciembre en San Nicolás, y incluso al día de hoy en relación a los 3 meses del 2020, en donde fue alarmante y crítica realmente la situación en nuestra ciudad. Y también el dato de la positividad, ¿no? de los casos, los análisis que están realizando. En algún momento fue un 80% en San Nicolás, hoy es de un 30%. Aldo Cáceres Ruiz Díaz pasó por los micrófonos de Menú Ejecutivo. Estás escuchando Radio Nova.